Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Natalia López, hago parte del equipo de Emprender. Es un gusto poder acompañarlos en este webinar Uniendo Fuerzas contra el Fraude. En este espacio abordaremos los resultados de la encuesta de factores de riesgo de fraude y algunas tipologías y controles más implementados por las entidades para prevenir, investigar y dar respuesta a los eventos de fraude de los sectores cooperativo y microfinanciero. Por favor, al ingresar a la sala, en su nombre de usuario, por favor colocar sus nombres y apellidos e igualmente la entidad a la que pertenecen para poder tener un registro de asistencia. Asimismo, recuerden mantener sus micrófonos apagados a menos de que el conferencista lo solicite. Recomendamos que se encuentren en un lugar silencioso, alejado de distracciones y con buena conexión a Internet. Esta es una iniciativa de Emprender, el Observatorio de Fraude e igualmente del programa Escudo Antifraude. En sus pantallas van a poder ver un código QR. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, a escanearlo pues, en su celular. Allí se abrirá una página donde podrán ver nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y pues igualmente están interesados en nuestras iniciativas, eventos, actividades y programas especializados. Me comparto la pantalla y me confirmas que estamos viéndola. Perfecto, Jairo. Ok, gracias. Pues tengo nuevamente problema de que no avance la presentación. Ahí está avanzando. Perfecto, gracias. De nuevo, muy buenos días. Bueno, el objetivo de este espacio eh, que voy a dirigir es presentar los resultados de una encuesta que realizamos en un evento anterior que estaba dirigida a identificar las principales causas generadoras del riesgo de fraude, pero en este caso específico del fraude interno. Para ello, y aclarando que esto no tiene el objetivo de ser una investigación exhaustiva, ni mucho menos, estamos a través de un ejercicio de identificación de percepción frente a la situación, aplicando una encuesta. Luego los resultados son de alcance puramente descriptivos. Bien, para tal objetivo, pues planteamos un cuestionario muy sencillo. Básicamente eran 10 preguntas, de las cuales 6 estaban encaminadas al objetivo que ya les presenté. Y le pedimos a los participantes que valoraran. Aquí hay una escala, digámoslo, un poco eh, cualitativa, las siguientes causas que podrían derivar en la materialización del fraude interno o del riesgo de fraude interno. En primer lugar, les preguntamos eh, sobre las fallas en los sistemas aplicativos, ética de los valores, presiones y incentivos por parte de la administración y la inadecuada segregación de funciones, así como sobre los controles internos y eficientes de los resultados. Son los que va a presentar a continuación. Nuevamente tenemos problemas. Perfecto, los estamos viendo. Sí, estamos viendo las gráficas. Gracias. Entonces, como les comentaba, tenemos unos participantes que valoran las principales causas que podrían, de su percepción, conllevar a la materialización del fraude. Los resultados, digamos, no son sorprendentes, coinciden con resultados de ejercicios similares que se han hecho en otras instancias por otros evaluadores. Sin embargo, sí tienen algo, cuando uno cruza la información encuentra algunos aspectos interesantes que vale la pena traer a colación. Entonces, fíjense ustedes que resaltan dos aspectos como los principales factores para la materialización del riesgo, insisto, de fraude interno en oposición al fraude externo, que son la ética y los valores de los empleados y los controles internos deficientes. Preponderante en la comparación entre los distintos factores está el de la ética y los valores a los empleados. Digamos que este es un aspecto relacionado con el factor humano. De hecho, el fraude en sí mismo, por definiciones, es una actividad asociada al ser, a las personas. Luego, las acciones que se emprendan para su control y la percepción en general que se tiene en el público y en las instituciones frente al fraude, pues está encaminado a eso, ¿no? Hacia el factor humano. Y eso se queda contrastado, digamos, queda validado con los resultados de la encuesta, en la que el grueso de los participantes
Dijeron que la ética y los valores de los empleados, el factor humano, es una de las principales causas para la materialización del, del riesgo de fraude interno, seguida por los controles internos. Ahora, estas cinco causas que expusimos a consideración de los que respondieron a la encuesta, incluso las podríamos agrupar en dos categorías, ¿no? Las del factor humano y las institucionales. Porque fíjense ustedes que presiones e incentivos por parte de la administración podría estar un poco más ligada al tema del factor humano, e incluso ligada a la ética y los valores que las demás, que las otras tres. Las otras tres tienen más que ver con políticas institucionales o, digamos, controles en los sistemas de administración de riesgos. Si vamos un poco o hacemos un ejercicio de cuantificación, lo pasamos digamos, a un terreno cuantitativo y ponderamos estos resultados, nos damos cuenta que el factor que continúa estando en la cabeza es el de la ética de los valores. Entonces, la ponderación la que estoy mostrando en la parte inferior izquierda, simplemente le damos un puntaje a cada uno de las mediciones alternativas, desde demasiado importante hasta nada importante, de 5 a 1, y eso lo multiplicamos por el número de respuestas que se dieron y nos da un total ponderado. Entonces tenemos que, para los encuestados, me salté esta parte, encuestamos a 117 personas que respondían a cerca de 27, si mi memoria no me falla, 27 entidades que asistieron al evento y que respondieron a la encuesta. Luego la muestra es bastante importante. Pues podríamos estar hablando que representa al sector financiero no regulado por la Superintendencia Financiera. Estamos hablando de cooperativas y entidades con actividad financiera que no tienen regulación de un ente estatal. Ahí encontramos algunas instituciones microfinancieras que participaron de esta encuesta. Entonces, estos resultados son representativos de las cooperativas con actividad financiera, con actividad de crédito y de instituciones microfinancieras que no son reguladas. Ahora vamos a hablar un poco frente a los contrastes que se encuentran entre estos resultados y las prácticas usualmente vistas en el sector financiero tradicional, hablo de los bancos. Bien, entonces, esto es representativo por la muestra que tenemos, son 27 o 28 entidades con 117 personas respondiendo a la encuesta. Entonces, se suscriben estos resultados a un hallazgo que ya es conocido, no sé si ustedes han escuchado hablar, seguramente sí, del triángulo del fraude de Crisi, que, digamos, determina que son tres factores que se deben cumplir o que deben converger para que el fraude se materialice. Estas son la motivación, relacionada con las presiones o los incentivos a los empleados. Segundo es la oportunidad, y la oportunidad básicamente está correlacionada con fallas en los procesos, en los sistemas de administración de riesgos. Y por último, la racionalización, que es un aspecto también, digamos, muy humano, ¿no? Que es cuando la persona decide y justifica la acción de fraude. Entonces, si cruzamos esto con la información que estamos viendo en la pantalla, nos damos cuenta que el tema de la oportunidad, o mejor, perdón, de la motivación, se le da cierta importancia, pero no la suficiente como para, digamos, validar los resultados de otros estudios que en la materia se han realizado en el pasado. De hecho, hay uno muy reciente, del 2017, que está avalado por la Asociación Internacional de Certificaciones de, de Certificadores Antifraude, que dice que en ese triángulo, donde, repito, están la motivación, que son las presiones y los incentivos, la oportunidad y la racionalización, el elemento más importante es justamente el primero, la motivación. O sea, las circunstancias en medio de las cuales el empleado o el funcionario se ve abocado a cometer fraude, o más que abocado, siente cierto impulso a cometer fraude. Y dentro de estas están las presiones y las presiones por parte de los jefes y los incentivos débiles. O sea, estamos hablando de remuneración. Esa es la principal, el aspecto más importante que determina la materialización del fraude. No estoy hablando de la causa. El aspecto más importante dentro de este triángulo del fraude, que está, digamos, ya reconocido como una descripción de la estructura del fraude. Y si nos fijamos en la encuesta, cuando miramos el total ponderado, presiones y incentivos por parte de la administración, es el que menos peso tiene. Digamos que contradice un poco esos hallazgos de la investigación del 2017 que ya les mencionaba. Sin embargo,
podríamos, como les decía hace un par de minutos, unir esos dos aspectos. Presiones e incentivos están relacionados estrechamente con la ética de valores. Es decir, si tenemos una estructura de valores, una escala de valores fuerte, no importa las presiones o la debilidad de los incentivos que se presenten, pues eso no va a progresar para convertirse o degenerar para convertirse en un fraude interno dentro de la organización. Entonces, cuando sumamos esos dos, en realidad, si los vemos acá, se convierte en el aspecto más importante, entonces volvemos a validar. Entonces, digamos que hay que hacer una lectura un poco más profunda de estos resultados para poder entender las correlaciones que encontramos. Entonces, digamos que en resumen, lo que hemos determinado es que claramente es el factor humano el que se encuentra como la principal causa para la materialización del fraude interno de las entidades, agrupando estos dos aspectos que estoy señalando con el cursor. Los otros tres están relacionados a las prácticas institucionales u organizacionales para el control del fraude. Digamos que pueden ser un poco, aunque se encuentran ahí algunos controles de orden preventivo, pueden ser un poco más, más reactivos. Entonces se revalidan los resultados, llama la atención solamente el aspecto que les mencioné y es que no se tiene como principal aspecto o las presiones por parte de los jefes, para simplificar el concepto, ni un esquema de incentivos débil. Ahora, si contrastamos eso con lo que ocurre en el sector financiero regulado por la superfinanciera, simplifiquémoslo a bancos, pues sí hay una diferencia sustancial. Nosotros en el pasado ya hemos trabajado con estas entidades y adelantamos un ejercicio similar a este que les estoy presentando y encontramos que allí sí estaba entre los principales factores para la materialización del riesgo esa, esas presiones y el tema de los incentivos. Lo tienen claramente identificado y como lo tienen identificado, pues tienen digamos, unos desarrollos específicos para su tratamiento. Ahí sí son clarísimos las políticas y los procesos y procedimientos para atender ese riesgo. Bueno, en el caso de la ética de los valores, pues sí hay que mencionar que en el sector financiero también está, digamos, trabajado con aspectos mucho más técnicos y mucho más exhaustivos. No estoy diciendo que en el sector solidario y en el financiero no regulado no se presente solo, que en el sector financiero, de los bancario, es mucho más estrictos. Cuando nosotros escuchamos hablar eh, de procesos de contratación de personal eh, bastante exhaustivos, insisto, en el término, en el sector financiero, pues es obedeciendo, respondiendo a la identificación de este factor. Cuando escuchamos hablar que en esos procesos se hacen sí o sí, indefectiblemente, visitas domiciliarias y se aplican pruebas psicológicas de personalidad y demás, digamos, no son ejercicios caprichosos que quiero ver cómo es el desempeño de la persona en el cargo desde la óptica psicológica, su idoneidad para desarrollarlo. Por supuesto, sí hay componentes de esos, pero tiene de fondo es el aspecto del riesgo de fraude muy arraigado. Queremos ver qué tan consolidada está la escala de valores en este funcionario, porque estamos hablando del manejo de recursos, en muchos casos absolutamente líquidos, que son una tentación, hay que decirlo abiertamente, para cualquier funcionario. Entonces, ahí hay un contraste, digamos, coinciden en el aspecto que el factor humano es la principal causa para la materialización del fraude. Sin embargo, le están dando en el sector financiero mayor peso al tema de los incentivos y por otra parte, que se consigue 100% el de la ética profesional. Y agregado a estos resultados de esta investigación, o mejor, de esta encuesta que hicimos con el sector solidario y con el sector financiero, encontramos que hay una coincidencia absoluta con estudios internacionales, le mencioné el del 2017, avalado por la Asociación Internacional de Certificaciones Antifraude, en el que el aspecto humano sin duda es el principal factor para la materialización del fraude. Y repito lo que mencioné al principio, porque es que el fraude digamos, es un riesgo, una categoría de riesgo puramente asociada al factor humano. El factor humano es determinante y, digamos, es la génesis de este riesgo. Perfecto. Vamos a ver si me cambia la lámina. Ok, bien.
El segundo grupo de preguntas que aplicamos en la encuesta estaba encaminada a la valoración de los mecanismos de sensibilización a los empleados para disminuir la materialización de fraude. Y en este punto sí debo hacer una confesión, es que pues nosotros ya teníamos presentes los resultados, tanto del ejercicio que se hizo con las entidades, con los bancos, como los resultados del estudio internacional, de mayor alcance, por supuesto, y sabíamos que el principal factor para la determinación del fraude interno pues era el factor humano. Entonces, en consecuencia, aplicamos pues, la primera pregunta, revalidó los resultados, y esta segunda pues ya tiene el enfoque del factor humano, que quisimos indagar al respecto. En tal sentido, preguntamos cuáles son los mecanismos de sensibilización a los empleados que más valoran para la disminución de la materialización de este fraude. Pues las opciones son el plan de capacitación anual, las evaluaciones de desempeño, la adecuada remuneración salarial, vuelve a la mesa, el plan de beneficios a empleados, en el mismo sentido, el plan de charlas y formación en el SER. Fíjense ustedes que el tema de capacitación y sensibilización tiene preponderancia. Y digamos que guarda coherencia con lo que vimos en la lámina anterior, ¿no? Tiene que ver con, aunque esto es, esto es un ejercicio de percepción, pues deben estar ligados a los resultados, deben tener coherencia, y pues aquí se está validando. Es decir, nos damos cuenta que hay coherencia en la secuencia de las respuestas asociado con la estructura o con la naturaleza de las preguntas. En la primera parte, escuchamos que la ética, los valores es el factor determinante para la materialización del riesgo del fraude. Hicimos cuáles son los mecanismos de sensibilización relacionados con ello que más valora en ese sentido. Nos están diciendo un plan de capacitación y un plan de charlas. Por supuesto, eso va directamente ligado a ese aspecto que les mencionaba. Pero claro que aquí salta un sesgo por el tipo de entidad. Aquí estamos viendo que los participantes pertenecían al sector solidario, de hecho, todas, bueno, perdón, en su gran mayoría son entidades, son cooperativas de ahorro y crédito, que reguladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, que tiene, digamos, unas pautas muy claras frente a los planes de capacitación anuales a las entidades. Claro, si yo soy sujeto de esas prácticas siento algún valor en ellas, pues tiendo a darle una mayor valoración frente a aquellas que no conozco o frente a las que no he tenido acceso. En ese sentido, pues vemos que el plan de capacitación anual, en términos genéricos, que me capaciten anualmente, desde uno que se refiere a temas de fraude, y plan de charlas de formación en el CERSO, es lo que más me interesa, lo que suelo recibir yo en las capacitaciones. Pero fíjense que la coherencia y la relación es directa. El más importante de todos, plan de charlas y formación en el ser, es decir, ética y valores, coherente con lo que vemos en la parte anterior. Ahora, si contrastamos esto con el sector financiero, pues vemos algo similar, solo que tienen un enfoque un poco más técnico, ¿no? Hay unos planes de capacitación mucho más estructurados, hay unos ejercicios de medición de apropiación del conocimiento, tienen políticas y manuales específicos sobre la materia, sobre los temas a tratar, y digamos que está un poco más profesionalizado. No estoy haciendo un parangón eh, eh, tratando de resaltar buenos y malos aspectos en uno u otro grupo, solamente estamos mirando las características en las que se enfrentan. El sector solidario está clarísimo el tema del código de ética y de buen gobierno, en que suelen incluirse estos aspectos. Sin embargo, he sabido desde esta tribuna, en que hacemos ejercicios similares recurrentemente, que el plan de capacitación en el sector solidario se da más por el cumplimiento normativo. Es decir, cada año tenemos que hacer la capacitación, incluimos uno u otro tema, y la motivación, digamos, tiende a diluirse. Cumplamos con las directrices de la CES, demos la capacitación y partamos en los temas que están dentro de nuestro CIAR, y ahí puede ir metido el fraude. Entonces la motivación tiende a desdibujarse. No ocurre así en el sector financiero, porque digamos que en términos de medición y control del impacto de la materialización del riesgo del fraude, pues han identificado en realidad que es un riesgo bastante costoso para las entidades, y en consecuencia dedica recursos, ingentes recursos,
para su prevención. Siempre será, es obvio, digamos que es una verdad de perogrullo, mejor prevenir que paliar. Entonces, cierro esta lámina mencionando que hay coherencia con el aspecto, digamos que el, vuelve y llama la atención el tema que en el sector solidario el que menos importancia tiene es el de la adecuada remuneración salarial, ¿no? Que contrasta con el tema o con lo que encontramos con el sector financiero bancario y con la investigación del 2017 que ya les mencioné. Lo que menos les parece importante como mecanismo de sensibilización para disminuir la materialización del fraude interno, importante esto, interno, dentro del sector solidario, pues es la adecuada remuneración salarial, o sea, un plan de incentivos. No se le da mucha importancia, por oposición a lo que ya hemos visto en la evidencia internacional en el sector bancario. Habría que investigar, recuerden que esto es un ejercicio puramente descriptivo, habrá que identificar las causas para que ellos se presenten. Pueden ser muchas, no acá en el terreno de especulación, menciono un par, están muy bien remunerados, no se han presentado fraude, no se ha materializado ese fraude, por lo menos no se ha medido e identificado que la causa sea una de ellas. Hay que investigarlo porque llama la atención que aunque se asiste a un mercado común, el de financiamiento, estamos prestando dinero, se manejan recursos líquidos, haya, digamos, una diferencia tan marcada entre los dos o los tres tipos de entidades que respondió la encuesta. Cooperativas de ahorro y crédito y instituciones microfinancieras en el ejercicio que estamos presentando ahora y bancos generales. Hay un contraste fuerte ahí, pero hay que investigarlo, pero lo dejamos sobre la mesa como un hallazgo interesante del ejercicio. Bien, continuemos, veamos qué pasa. Por favor, me confirman que creo que estoy perdiendo mi presentación. ¿La estamos viendo? Sí, Jairo, ya la estamos viendo. Sí, señor. Bien, bueno. El siguiente bloque de preguntas, aquí yo estoy haciendo un resumen, digamos que por temas de tiempo no nos podemos extender, y las agrupé en esos tres bloques, ¿no? El tercero es este, digamos, cuáles son los principales mecanismos de detección del fraude interno según su nivel de eficacia. Dijimos, sin importar si su entidad cuenta o no con alguno de estos mecanismos, valórelos, valórelos en términos de su eficacia para, para, para la detección, ojo, detectivo, la detección del fraude interno. Valórelos desde demasiado importante hasta el poco o nada importante. Y aquí aparece en primer lugar, después de que hacemos el ejercicio de ponderar estos resultados, donde digamos que la gráfica superior izquierda se ve contra la derecha. Discúlpame, Jairo, te interrumpo. ¿Podrías, por favor, acercarte un poco más a tu micrófono? Es que no se escucha bien. Vaya, ok, permíteme un segundo, Listo, trato de sí, hacerlo por mejor. favor, quédate ahí. Es que sí, creo que te Ya. alejas un poco del micrófono y se pierde el audio. Ok, listo, gracias por la observación. Bien, les decía que en este bloque de preguntas preguntamos acerca de los controles preventivos para de la detección del fraude. Perdón. Pero los mecanismos de detección del fraude interno según su nivel de eficacia. Entonces les preguntamos, les pedimos a los que responden la encuesta que sin importar, esto es clave porque elimina sesgos, ¿no? Decimos, sin importar si su entidad cuenta de estos, con alguno de estos mecanismos de detección, valórelos de acuerdo a su criterio, teniendo en cuenta la eficacia de cada uno de ellos para la detección del fraude. Valórelos en la escala que ya mencioné anteriormente, desde demasiado importante hasta poco y nada importante. Entonces, vemos en la gráfica que se encuentra en la parte superior izquierda, que sobresale de las auditorías de los procesos. Después de ella, ya con distancias mucho más cortas, está el arqueo de activos de información y monitoreos y razonabilidad contable. Cuando hacemos la ponderación ya les expliqué, es contar los que fueron calificados como muy importantes, multiplicarlo por un factor que le da mayor peso a eso, y luego los que están importantes, muy importantes, etcétera, etcétera. Encontramos que el total ponderado vuelve y deja las auditorías en los procesos como el de mayor
relevancia. Luego sigue monitoreo de razonabilidad contable, arqueo de activos y demás. Pero fíjense que en el último nivel quedó el de las denuncias internas. Ya hablamos sobre eso, pero resalto el aspecto. Y claro, digamos que esto es también muy intuitivo. Auditorías en los procesos claramente es por excelencia un mecanismo de detección, digamos, eficaz y digamos que fácil de implementar. O sea, si una entidad tiene un sistema de control interno, pues será ese el canal a través del cual me entero si hay fraude y a partir de ahí implementar los controles que sean requeridos. Y si una entidad tiene un sistema de administración de riesgo operativo, ya he mencionado que este ejercicio fue respondido por funcionarios de cooperativas de ahorro y crédito que están obligadas a tener este sistema de administración de riesgos, pues claramente tiene incluido para para el buen desarrollo del sistema, pues auditorías a los procesos. El sistema de administración de riesgo operativo, pues está basado en los procesos, ¿no? Yo levanto los procesos, levanto los riesgos, con base en eso implemento los controles y el control eh, transversal por excelencia son las auditorías a los procesos. Entonces, ahí aparece un sesgo, pero si controlamos esto, si contrastamos esto con lo que ocurre en el sector bancario, pues encontramos lo mismo, porque simple y llanamente hay coincidencias en el sistema de administración de riesgos operativo. El sistema de administración de riesgo, el SARO de la supersolidaria es cuasi idéntico al SARO de la superfinanciera. Y digamos que no es que el uno sea copia del otro, sino que ese es un estándar internacional y todas están basadas en el estándar australiano para la medición y todos tienen la identificación, la medición y el control y monitoreo de los riesgos. Y todas tienen políticas, procesos, procedimientos, mecanismos de seguimiento, divulgación, etcétera, etcétera. Todos tienen, digamos, la misma estructura. Y si yo tengo un SARO, eh, digamos que debo emplearlo para el control del riesgo de fraude, porque en últimas es un riesgo. Pero aquí aparece nuevamente un contraste frente a lo que observa uno en el sector financiero bancario. Y es que mientras que en el sector solidario el fraude está incluido, está embebido en el SARO, en el sector bancario tiene un tratamiento especial. Es casi como si le hiciéramos un SARO o le hicieran un SARO al riesgo de fraude, identificando factores, causas, hay políticas, hay procedimientos de detección, hay controles específicos para el riesgo de fraude. Vaya, diferencia sustancial. Y como les dije hace un rato, esto obedece a que el riesgo de fraude en las entidades del sector bancario es, fue y seguirá siendo muy, pero muy costoso. Y como ustedes muy bien saben, a los riesgos se les da, los riesgos no se eliminan, eso está clarísimo, los riesgos se gestionan. Tengo siempre tres alternativas: asumirlos, gestionarlos o transferirlos. Eso depende del costo, ¿no? Costo-beneficio. Yo lo supongo, cuando el riesgo tiene poco impacto, se presenta cuando se presenta, tiene bajo impacto, yo puedo definir o decidir, no, pues vamos a aceptar el riesgo, porque cuando ocurra, pues me va a costar poco y me sale mucho más caro implementar un control. Entonces, digamos, no sé, voy a poner ejemplo, no me voy a desviar del tema solamente para ilustrar el asunto para las personas que no están muy familiarizadas con el tema del SARO. Eh, hemos encontrado que el riesgo de que el cajero tome dinero y se lo lleve a su bolsillo es bajo, o sea, rara vez ocurre, y cuando ocurre máximo se llevará 100.000 pesos. Ah, tengo una alternativa para evitar eso, vamos a ponerle cámara a cada una de las caras. Eso me cuesta una millonada. Cuando lo contrasto con las veces que ha ocurrido y por el monto, o sea, probabilidad e impacto, me doy cuenta que es muy poco. Entonces, no vale la pena, sumámoslo, listo, está bien. Si ocurre, pues ocurrió y el día que lo detecte, despido y tomaré medidas. Entonces, en ese caso, acepto el riesgo. Pero si resulta que las veces que ha ocurrido, me ha ocurrido a mí, o he encontrado que en el sector hay evidencia de que ocurre con mucha frecuencia, cuando ocurre es bastante costoso, pues yo no voy a asumir ese riesgo, yo lo gestiono y pongo las cámaras y hago auditorías y arqueo mucho más exhaustivo.
Entonces, ahí estoy tomando una decisión, pero ojo, en ambos casos me cuesta, ¿no? En el primero me cuesta poco, pero me cuesta. Lo acepto, pero me cuesta. En el segundo me va a costar mucho más, lo estoy diciendo, ¿no? Porque es proporcional al riesgo. Y está la otra acción que les mencionaba hace un rato, pues transferirlo. Si encuentro que si es un riesgo que me cuesta, pero ocurre esporádicamente, mejor dicho, la probabilidad de ocurrencia es muy, pero muy baja cuando ocurre. Claro, por supuesto, me cuesta mucha plata, pero normalmente la decisión sensata, digamos, la más racional es transferirlo. Transferirlo es una póliza, a un seguro. A la aseguradora le digo, "Vea, si me llega a ocurrir esto, eh, eh, usted me paga, usted me reconoce las pérdidas y yo le pago una prima". Y la aseguradora hace la evaluación. Es un ejercicio básicamente estadístico y dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento? Es del 10%, estoy dando simplemente una cifra, y me tocaría pagarle 1.000 millones de pesos, entonces la póliza le vale 100 millones de pesos, que es el 10% por el valor del siniestro, más lo que me quiera ganar. Y todo es un ejercicio estadístico, entonces dependerá al final del día de la probabilidad que ocurra y de la dimensión de la materialización de ese riesgo. Ahora retomando, como en el sector bancario tienen eso muy bien medido, tienen muy bien identificado, pues entonces tienen un apartado especial para el fraude interno. Ya han hecho esas mediciones, tienen el SARO casi que dedicado, un SARO dedicado al fraude, entonces han tomado medidas al respecto. Eso digamos que es una diferencia sustancial. Lo han sacado del SARO. Y ahora bien, ahora contrastemos esto con lo que se ha visto en estudios internacionales, y traigo nuevamente a colación el del 2017. Allí se lee, y es una conclusión sobre la que hacen un desarrollo interesante, que el canal de las denuncias internas es uno de los mecanismos más importantes, digamos que sea preventivo o reactivo para la detección del fraude interno. Nosotros en la pregunta expusimos como alternativa las denuncias internas y preguntamos, ¿su entidad tiene línea ética? Muy pocas respondieron que sí. Como poco lo tienen, volvemos al ejercicio de que la percepción tiene un sesgo frente a algo que yo vivo y conozco frente a algo que no conozco. Más allá de que lo haya escuchado mencionar, yo le doy más importancia a lo que conozco porque lo he trabajado. En ese sentido, las denuncias internas no fueron valoradas como un mecanismo importante. Bueno, sí fueron valoradas, pero obtuvieron la menor calificación de detección del fraude interno. Resultado que contrasta con el ejercicio internacional, donde el principal, ni siquiera uno de los principales, sino el principal mecanismo de detección del fraude interno son justamente las denuncias internas. Y aquí habría, digamos, una pequeña contradicción frente al tema de ética y valores si es que se conoce de eventos de fraude interno. Si la escala de valores está fortalecida dentro de una identidad y se llega a conocer o por lo menos a ver sospecha de algún tipo de fraude interno, pues digamos que esa misma escala me obliga a denunciar. Existe o no exista línea ética, yo lo denuncio, por lo menos lo menciono. Otro tema es que, eh, digamos, al interior de las entidades del sector solidario y de las no reguladas, pues no haya mecanismos fuertes de detección. Claro, no lo encuentro, no lo veo, pues como no lo veo, pues no lo denuncio. Pero si hubiera mecanismos fuertes de detección y vemos que la mayor preponderancia la tiene el tema de ética y valores, pues seguramente las denuncias internas serían el principal eh, canal para la identificación, para la detección del fraude interno. Entonces, tenemos un resumen de esta práctica que básicamente lo más importante es lo operativo, el canal, cuando tenemos un sistema de administración de riesgo operativo, como en este caso de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, pues tienen la herramienta para hacerlo y digamos que es la que valoran con mayor importancia. Sin embargo, en resumen, hay un contraste interesante que creo que nos pone desde el sector solidario en cierta desventaja frente al sector bancario. Creo que es el siguiente paso que debemos dar para el desarrollo de un sistema de administración de riesgo de fraude, un manual de fraude y corrupción que estamos en mora de elaborar. Ese es el resultado. Y por supuesto el de las denuncias internas que valdría la pena investigar por qué no tiene mayor relevancia dentro de los encuestados. Nuevamente ok, bien, perfecto. Y finalmente, el tiempo se acabó, entonces
preguntamos acerca de la valoración de los controles preventivos para prevenir el fraude interno. Recuerden que estamos hablando de fraude interno, de que hay un tema que nos interesa mucho a todos, que tiene que ver con el fraude interno y es la ciberseguridad y demás. Es un tema que vamos a tratar más adelante, ya lo van a escuchar al final de la, de este webinar. Pero aquí estamos hablando es de fraude interno, un tema no menor dentro del fraude. Por algo los bancos le dan tanta importancia y le asignan tantos recursos para su gestión. Entonces, frente a los mecanismos de control o los controles preventivos para la prevención del fraude interno, le preguntamos nuevamente a las entidades, sin importar si su entidad cuenta o no con esos controles, valórelos. ¿Cuáles eran las alternativas? Segregación de funciones, control de identidad y accesos, controles duales en los procesos, control y de aprobación de políticas, controles generales de tecnología. Y si ustedes ven esto, esto es puro SAR, puro sistema de administración de riesgo operativo, estamos preguntando por ello, pero eh, segregándolo, o mejor, extrayéndolo y llevándolo al terreno de fraude. ¿Cuál es el resultado acá? Controles generales de tecnología. Por eso hacía yo la acotación acerca del riesgo externo, ¿no? Controles generales de tecnología. Y aquí es posible que las personas que respondieron la encuesta han tenido un sesgo por por estas abrumadoras cifras que ya nos presentó la gerente de Emprender, ¿no? El fraude, los ciberataques, el fraude cibernético y demás, lo tenemos en la cabeza constantemente porque es un fenómeno creciente, supremamente costoso y difícil de controlar, ¿no? Entonces, es muy posible que en el cuestionario, ante esta opción, pues haya tenido yo cierta inclinación a presentarlo. Por supuesto, dentro del control general de tecnología hay mucho de riesgo interno, ¿no? El manejo de claves, el manejo de control de bases de datos, etcétera, etcétera. Fraude interno tiene que ver, eso es como, comúnmente conocido como el fraude ocupacional, ¿no? En términos sencillos es como el riesgo de que el empleado use su puesto de trabajo para sacar provecho ilegal, en beneficio propio, enriquecerse con los recursos de la entidad. Aquí estamos hablando básicamente de empleados. Vale la pena hacer esa aclaración, aunque lo estoy haciendo al final, pero supongo que ya lo intuyen. Entonces, en los controles generales de tecnología tiene mucho que ver con eso. Segundo lugar, quedó control de identidades y accesos claramente hacia el personal. Controles duales en los procesos, control de aprobación de políticas y en último lugar, quedó segregación de funciones. Y aquí aparece nuevamente un contraste interesante con lo que se encuentra en la evidencia del ejercicio similar que se aplicó con el sector bancario y con la evidencia internacional. Cito nuevamente el estudio del 2017, donde la segregación de funciones no aparece como el principal, pero sí está mucho más arriba. Y es que la segregación de funciones es un aspecto eh, elemental para el control del fraude. Y esto, digamos que obedece al principio de no poner todos los huevos en una canasta, que es el principio básico para la gestión del riesgo, ¿no? De riesgos. Atomícelo. Es que si usted no segrega funciones, en oposición está entregándole muchas funciones a una misma persona. Significa que no hay controles, o son pocos. Si yo le entrego funciones comercial y de riesgos a una misma persona, pues digamos que no va a tener un incentivo a analizar su gestión comercial desde la vista, desde la óptica de riesgos, porque digamos que tienen intereses opuestos. Y máxime cuando el plan de incentivos está dado a la mayor colocación de recursos. Entonces, usted concentra funciones o en oposición, no las segrega, pues está alimentando un caldo de cultivo para la materialización del fraude. Entonces, esto sí aparece como un factor, eh, digamos, como un control de mayor importancia, tanto en los bancos como en el ejercicio internacional que les he mencionado del 2017. Habría que investigar. Este es un ejercicio que estamos presentando acá, es un ejercicio puramente informativo, pero llama la atención esto. Por lo demás, todo coincide, porque son entidades que tienen un ensaro, que lo trabajan constantemente. Entonces, los controles generales de tecnología, controles de identidades, sí o sí están relacionados con el fraude interno, con cerrarle las puertas a los funcionarios, digamos, corruptos, para, digamos, básicamente cerrar la oportunidad. ¿Recuerdan el tema
del triángulo de fraude de Creasy, que era la motivación, la oportunidad y la racionalización. La motivación es el tema humano y que está relacionado con los incentivos y eh, con las presiones de los jefes. El segundo era la oportunidad y les mencionaba que es que la oportunidad es básicamente los procesos. El funcionario pueda que tenga una escala de valores relativamente aceptable, que no tenga presiones, o bueno, quitémosle lo de la escala de valores, pero que no tenga ni presiones y el plan de incentivos sea relativamente adecuado. Pero no hay controles. Y en el sector financiero, regulado, superfinanciera, regulado, supersolidaria o no regulado, pues el riesgo es enorme, lo que estamos hablando casi siempre es de liquidez, de recursos líquidos. Entonces, no tengo presiones, pero la oportunidad está abierta, no hay proceso, no hay control, la oportunidad, o sea, estoy abriendo las puertas al fraude, pues la propensión o el riesgo de que ocurra es grandísimo. Como eso ya lo hemos aprendido con sangre, o sea, nos ha costado plata, pues las entidades han desarrollado controles de tecnología, de identidad de acceso, de manejo de claves y demás para para la gestión de ese riesgo. O sea, ahí digamos que sí es una coincidencia transversal. Está el tema de la segregación de funciones como aspecto que difiere un poco frente a la evidencia internacional y lo que ocurre con los bancos. Digamos que esos son los tres grupos que trabajamos en este ejercicio, en esta encuesta, que nos deja como conclusión que desde el sector solidario, desde el sector financiero no regulado, digamos de básicamente instituciones microfinancieras, aún nos queda un camino muy largo por recorrer. Y básicamente lo circunscribo a un aspecto. Para nosotros fraude es arte. Y las personas que trabajan en riesgo en cada una de las entidades saben exactamente, saben con exactitud de qué les estoy hablando. O sea, es una categoría de salud, claro, en cierta forma lo es. Sin embargo, es una tipología especial, tiene una particularidad digamos que la saca, la extrae un poquito del SARO y es que es un aspecto puramente humano. Debo darle un tratamiento especial en los controles y en la identificación de factores de causas y en las mediciones. En eso los bancos han avanzado muchísimo. Las entidades a nivel internacional también han avanzado y por eso digamos que lo están trabajando de forma específica. Entonces veamos esto para ilustrar lo que les acabo de mencionar nuevamente. Ok. Les preguntamos, ¿su entidad tiene implementado un sistema de administración de riesgo operativo SAR? El 85%, 86% dijo que sí. Por supuesto, seguramente las que no son las entidades financieras no reguladas, porque por normatividad deben tenerlo implementado. ¿Su entidad cuenta con un sistema de control interno? El 81% dijo que sí. Esos dos porcentajes deberían ser iguales, 85 y 14%, porque digamos, un sistema de administración de riesgo operativo debe tener este componente. Digamos que si no, alguien se puede haber confundido diciendo que un sistema individual no está por dentro del SAT. Pero ahora veamos la última gráfica. Digamos que aquí hay un sabor agridulce. Tu entidad cuenta con un programa IO manual de prevención de riesgos de fraude y corrupción. 52% no, coherente. O sea, digamos que si yo hago esta pregunta en el sector bancario me van a dar eso el 80%, 20%, o afuera donde, digamos, han trabajado esto de forma más intensa, también me daría un porcentaje similar. En nuestro caso nos dio el 52% no. Claro, entonces entendemos un poco los resultados que vimos en la parte de arriba y valía la conclusión que les mencioné. Tenemos un camino largo por recorrer. No esperemos, a ver, no esperemos a que esto se masifique. Ya estamos viendo evidencia clara con el tema del fraude cibernético. Así como los delincuentes de afuera tienen acceso a esas metodologías, es muy posible que se nos filtren personajes non santos dentro de la organización que tengan acceso a esas mismas herramientas. Entonces, digamos que por un lado o por el otro debemos darle un tratamiento especial al tema del fraude. Pero por el otro lado, ciertamente tiene un elemento dulce y es que casi la mitad lo tiene. Casi la mitad, o por lo menos, declara tenerlo. Fue una sorpresa positiva porque si bien nosotros sabíamos que es un asunto débil dentro del sector solidario y financiero no regulado, pues el hecho de que la mitad manifieste que lo tenga es un gran avance. Claro, faltaría ver en qué estadio de desarrollo se encuentra, qué tan efectivo es y si no hay una confusión entre SARO y un sistema de prevención de riesgos de fraude y corrupción.
Pero, sin embargo, esto no deja de confirmar la conclusión que nos hace falta recorrer todavía un largo camino, porque es por lo que no se identifica, no se puede medir y no se puede controlar. Entonces, es posible que digamos que el fraude que el riesgo de fraude no tiene mayor incidencia en nuestras organizaciones, aunque así ocurra. Y declaramos eso, percibimos que no es porque simplemente no lo identificamos. No lo identificamos, no lo medimos y no podríamos, digamos, dimensionar. Con esto, pues concluyo. Creo que me extendí un poco en el uso de la palabra. Entonces, entrego la batuta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jairo, por esta presentación y por estos datos tan interesantes. A continuación voy a darle paso a nuestro director de negocios y alianzas, Jason Cardona. Jason, ¿estás por ahí? Hola, Natalia. Bueno, Muchísimas gracias, Jason. muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que, como pues han escuchado en el trayecto, Lía está recopilando la información de lo que está pasando realmente en el sector. Para nosotros como emprender, pues es muy importante poder acompañarlos a ustedes como entidades del sector financiero, solidario, sin ánimo de lucro en este proceso y no solamente con decirles qué es lo que está pasando, sino también acompañarlos en fortalecer las entidades en que aprendan a cómo responder a estos ejercicios. Ya muy bien lo decía Jairo, no puede mitigar, asumir o trasladar el riesgo. Y Sergio Prieto y varios comentaban en el chat, obvio que mitigar. Y sí, es obvio que lo que queremos nosotros como entidades financieras de este sector es mitigar todos estos riesgos de fraude que se están presentando y que a veces simplemente utilizar las otras metodologías como pasa, como está pasando ahora y es usar el mismo sistema de riesgo general para también atender el fraude, no siempre puede ser efectivo y como nos mostraba Jairo, pues el sector de banca tradicional lo está separando justamente por algunas cosas. Pero lo primero es saber, nuestra entidad cuenta con el personal y el conocimiento necesario para poder responder a estas acciones de fraude. Para eso hemos creado nuestro programa de formación Escudo Antifraude, que pues resume o más bien resuelve un poco todas estas grandes conclusiones a las que llegamos a través del Observatorio de Fraude y lo que busca es fortalecer a las entidades en ser capaces de prevenir de mejor manera estas acciones de fraude que se están presentando. El sector solidario, las entidades financieras, está como en la mitad. Ya está con una presencia digital, ya cada vez se está popularizando, pero a la vez no logra tener esa fuerza económica a veces y logística para prevenir todo lo que está pasando. Entonces tenemos que cerrar esa brecha para que las personas no cometan cada vez más fraude. Para poder realizar esta formación nos hemos unido Emprender y la Universidad Sergio Arboleda para que sea una formación de alta calidad, cumpla con los estándares académicos mínimos de una formación de este tipo, pero sobre todo, pues gracias a la alianza con Emprender y la Universidad, pues respaldamos la parte académica, pero garantizamos que sea información que sea 100% aplicada o pensada para nuestro contexto, ya sea el sector cooperativo o microfinanciero o cualquier tipo de entidad financiera que no tenga ánimo de lucro. Esta formación va a iniciar el miércoles 22 de mayo, es decir, ya en poco tiempo, en 15 días vamos a estar iniciando. Lo vamos a hacer de forma virtual sincrónica. Esto para garantizar poder llegar a todo el territorio nacional a un bajo costo, pero sobre todo que podamos tener la capacidad de preguntar e interactuar con otros compañeros y con los docentes especializados que vamos a tener para cada uno de los módulos. Por eso nos veremos lunes, miércoles y viernes, 2 horas al día, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, ¿para quién está pensado? Sobre todo, igual cualquier persona interesada puede participar, sobre todo para las personas o los profesionales de las áreas de riesgo, las áreas de cumplimiento, áreas financieras y administrativas, auditores, revisores fiscales, incluso personas naturales que estén haciendo un trabajo como consultores, como independientes, que acompañen entidades financieras en este tema de fraude, también se pueden vincular a este programa de formación. ¿Con el fin de qué? Uno, de que puedan diseñar y estructurar el programa de prevención contra el fraude, que logren identificar, medir, monitorear y sobre todo hacer el adecuado control a las incidencias de fraude y corrupción que se presenten dentro de la entidad y actualizar sus políticas y mecanismos de control. Puede ser que algunas sean lo suficientemente buenas, otras estén un poco desactualizadas, como dice el dicho,
cogerle la compa al palo. Una vez se hace la regla, también se hace la excepción. Entonces, siempre hay que estar en un proceso de actualización constante. Y acá les vamos a presentar desde 4 módulos las principales novedades para prevenir el fraude en nuestras entidades. Que, como decía Jairo recientemente, muchas veces es que nuestra entidad no es que no presente fraude, sino que no lo hemos identificado como tal. O posiblemente lo que estuvimos notando es que a veces también se estaba presentando, pero desde las entidades nos da pena, nos da vergüenza aceptar que estamos en ese proceso o que nos están haciendo fraude, nos sentimos como si estuviéramos haciendo algo mal. Hay que entender pues que esto está pasando literalmente a todo el mundo y que lo que tenemos que hacer, una medida responsable es prepararnos para evitar que nos siga pasando o que la incidencia sea alta. Trabajaremos 4 módulos. El primero es entender el contexto y las definiciones de qué es el fraude, cómo está funcionando el fraude en el sector cooperativo y solidario, que fue lo que vimos hoy a partir de la última investigación del observatorio, cuáles son esas definiciones claves, qué tiene que ver el gobierno corporativo frente a esta gestión y los textos del estándar ISO 37001 y ética y cultura corporativa, como decía Jairo, es un elemento muy importante trabajar la cultura corporativa y la ética de los colaboradores. Luego vamos a pasar a la gestión del riesgo de fraude, cómo son esas etapas, cómo se construye la matriz, la definición de los controles, los mecanismos de monitoreo, los lineamientos generales de la auditoría, para que seamos capaces de prevenirlo y si llega a ocurrir, también tengamos la capacidad de poder hacer ese entendimiento retrospectivo de lo que ocurrió, solamente para poder identificar acciones a mejorar. Tercero, y muy importante en este punto, es entender qué es la ciberseguridad y el cibercrimen. Obviamente el cibercrimen, pues para defendernos está la ciberseguridad, entonces entender cuáles son los componentes de ciberseguridad mínimos, cómo podemos revisar esas amenazas cibernéticas actuales, cuáles son las principales tácticas utilizadas por los delincuentes, qué es eso de hacking ético o la ciberdefensa y también la gestión de los estándares ISO 27001 y 2022. Y finalizamos con un cuarto módulo muy dirigido a la acción legal frente al fraude. Después de que comete fraude sea interno o externo, ¿cuáles son los procedimientos legales, las acciones civiles y penales que podemos hacer? También descubríamos que muchas veces al interior de la organización se cometía el fraude, pero para no hacer todo el proceso del papeleo que se tenía que hacer, la entidad simplemente despedía a ese colaborador y dejaba todo como le echó tierrita, no pasa nada, y luego este colaborador continuaba realizando pues este tipo de prácticas en otras entidades y pues al no haber ningún tipo de castigo, pues lo continuaba haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que también tengamos un estándar ético y legal dentro del sector? Como les decía, esta metodología, si bien es virtual, es un poco mixta porque no vamos a tener videos simplemente pregrabados en una plataforma a la que accedemos, sino que tenemos un acceso a través de una sesión en Zoom, las 2 horas presenciales. También vamos a tener una plataforma de formación especializada que se llama Virú en Campus Emprender. Ahí va a haber información complementaria y todos los videos van a quedar guardados para que los podamos consultar posterior a la sesión. Igualmente vamos a tener unos ejercicios prácticos o aplicados en los que va a destacar un autodiagnóstico que ustedes, pues como líderes de sus entidades, van a poder entender cómo estamos en la entidad. Y va a ser completamente de ustedes. Ustedes deciden qué van a socializar y qué van a compartir después. Pero a partir de ahí vamos a crear esa línea base para que toda la información de este programa especializado sea aplicada o les sirva a ustedes en las entidades. Al finalizar, cuando pasen todas las evaluaciones, también ustedes van a poder optar por una consultoría privada virtual. Es un pequeño ejercicio rápido que entendiendo el de autodiagnóstico que ustedes realizaron, lo que aprendieron y lo que les queda por terminar de entender de cómo aterrizarlo a su organización, algunos de los docentes implicados y parte del equipo de Aprender los vamos a acompañar en un ejercicio muy rápido de 8 horas para que vamos al grano sobre un plan de acción de lo que ustedes vayan necesitando trabajar. Este es completamente opcional y ustedes en la medida que terminen el programa de formación determinarán si la información es suficiente para irse a trabajar y aplicar esta información a sus entidades o si requieren un apoyo adicional.
Vamos a tener distintos profesores para cada uno de los módulos. Algunos se van a especializar en los temas de prevención del fraude, otros especializados en ciberseguridad. De hecho, hemos realizado algunos webinars también, que si no los han visto, pueden visitar nuestro canal de YouTube, Emprender Impulsa Desarrollo. Ahí están grabados y los pueden revivir o volver a escuchar si es necesario. Y también algunos en los temas legales. Pero la líder del proceso va a ser nuestra amiga de la casa, Clara Bruckner. Ella es profesional en administración de empresas, una especialista en gestión global de riesgo, fue la líder también del observatorio de fraude que les estuvimos comentando estos resultados, así que ya no solamente tiene una gran experiencia académica como en la práctica, sino que además vivió cada una de las mesas de trabajo y escuchó cada uno de los casos de todas las entidades que han tenido algún tipo de caso de fraude, así que conoce muy bien la realidad de nosotros, del sector y de la Colombia de hoy. Por lo tanto, nos podrá acompañar muy bien sobre cuáles son esos siguientes pasos. Si alguno quiere participar en este programa de formación, si después de escuchar a Jairo, si después de ver los riesgos a los que se están exponiendo en temas de fraude en su entidad y quieren participar, les traigo dos sorpresas. La primera es que Emprender está haciendo un subsidio del 20% de este programa. Con eso pasamos de 1 millón a que solo costará 800.000 pesos por participante, que les va a permitir el acceso a las sesiones en vivo, el material grabado en la sesión de la plataforma, el acceso a la plataforma, material complementario y el instrumento del autodiagnóstico. Pero adicional a eso, si se inscriben en este mismo momento a través de este enlace, ya les vamos a compartir por el chat esta información, este enlace también, o pueden sacar sus celulares y escanear el código QR en bit.ly.escudo antifraude, van a poder inscribirse con un 5% de descuento adicional a lo que ustedes ya vienen trabajando. Entonces, si ustedes consideran que su entidad necesita fortalecer, mejorar o actualizar la información para prevenir el fraude, este es el momento y este es el programa especializado que les ofrecemos desde Emprender en ese compromiso de que las entidades siempre tengan la mejor respuesta para las personas. No sé si alguien tenga alguna pregunta en particular sobre el programa de formación o incluso alguna pregunta que Jairo o Yuri también nos puedan responder para atender a todas sus necesidades. Bueno, creo que por ahora todo ha sido entonces muy claro. A través del chat les hemos estado dejando también un par de enlaces, el de inscripción a este programa, pero también recuerden que nos pueden escribir a través de WhatsApp. Todas sus dudas, sus comentarios, la solicitud de esta presentación se las vamos también a estar compartiendo y nosotros vamos a continuar en un relacionamiento muy cercano con ustedes. Recuerde que para nosotros el feedback es un regalo, la retroalimentación que ustedes nos hagan nos ayuda a crecer más y si este programa de formación, si estos datos sienten que necesitan una ampliación, requieren algún tema complementario, le hizo falta algo, no duden en escribirnos, nosotros vamos también a comunicar con ustedes para garantizar que esta información definitivamente llegue a cada una de sus entidades. Muchas gracias.